Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo 6 y estamos conformados por Yasmín Batalla, Sergio Pacheco, Wellington Tuapanta, Brian Mena, Alexis Yumikenga. En resumen, el proyecto arquitectónico en el cual se va a desarrollar en ETAMS 2018 y como referencia se irá tomando la normativa ecuatoriana y la normativa internacional. La edificación estudiada se encuentra ubicada en la provincia de Guayas, Cantón Durán. Y en los antecedentes, la estructura modelada consta de 5 niveles y 2 subterráneos, de los 2 subsuelos están destinados para estacionamientos, la planta baja para locales comerciales y el lobby para acceso a las oficinas. Los siguientes cálculos están basados tanto en las normativas vigentes como en los conocimientos basados en el diseño sísmico y hormigón armado de elementos flexo-compresión. Los elementos que se van a utilizar en el modelo es de F sub prima de 210, FY de 4200, acorde a la normativa de cargas sísmicas de las cargas vives depende del uso y de cada nivel. En el parque de 200, auditorio de 480, oficinas de 240, terrazas de 200. El periodo de vibración es un periodo aproximado de la estructura, donde se obtiene mediante esta tabla coeficiente C sub T alfa para pórticos espaciales de hormigón armado sin muros estructurales, donde N sub N es tomado desde el nivel de calle hasta nivel N pisos, donde obtenemos el periodo aproximado de 0,8218 segundos y el coeficiente de elevación y planta de 0,9, lo que presenta algunas irregularidades y tenemos que tomar en cuenta mucho estos coeficientes para el diseño. El espectro de diseño a partir de la ubicación y del perfil de suelo se obtiene una aceleración de 0,3613 G y el proyecto arquitectónico es el que observa a continuación. Les voy a hablar un poco del predimensionamiento, tanto de losas, vigas y columnas. Aquí podemos observar una vista en elevación y una vista en planta del subsuelo y del piso superior. Se tomó tres secciones de losa que son las más críticas para el prediseño de la losa. Como podemos observar, en la relación de L sobre B es menor a 2, por ende es una losa en dos direcciones. Se calculó el alfa y el beta según la normativa y el H mínimo según la CI 318-19. Ya, como podemos observar, las tres resultados que nos da no tienen mucha diferencia. Por ende, se coge el más crítico, que es el mayor, de 19,67 centímetros. Se cogen unas dimensiones propuestas de la losa nervada, como podemos observar. Con esas dimensiones que nosotros propusimos, tenemos un H de 21,54 centímetros. Como se puede comprobar, el espesor equivalente posee un valor de 21,54 centímetros, el cual es superior al H mínima anteriormente calculado de 19,67 centímetros. Con esto verificamos que la sección propuesta es correcta según la ACI. Bien. En la determinación de la carga muerta se consideran los siguientes valores de pesos específicos para los diferentes materiales, tomando como referencia la normativa ecuatoriana NEC, dando los siguientes resultados, como vemos en la tabla. El peso propio de las vigas fue calculado tomando en cuenta una viga tipo de 25 por 30. En el cálculo de las cargas mayoradas se aplicó el 25% de la influencia del sismo. Hay que tomar en cuenta que aquí la carga muerta es la sumatoria del peso de las vigas de hormigón armado más el peso antes calculado de la carga muerta, que incluye las instalaciones, la mampostería, etc. Y las cargas mayoradas sería el 1,2 de la carga muerta más el 1,6 de la carga viva, y eso por el 1,25 que es la influencia del sismo. Para el prediseño de las vigas, se hace prediseño tanto para vigas longitudinales, transversales y centrales. En este caso, realizamos el prediseño de las vigas más críticas, teniendo en cuenta que hay el caso crítico del auditorio, por ende nos va a dar una viga con mayores dimensiones. Podemos observar aquí en los cálculos los que utilizamos el método de los coeficientes de la ACI 318-19 para el cálculo de los momentos de cada una de las vigas. Aquí podemos observar las cargas y los momentos en cada una de las vigas.
Esas vigas son las más críticas en los pisos. Teniendo los momentos mayores en cada una de las vigas, se calcula el peralte requerido. Hicimos este cálculo tanto del subsuelo, el piso 1, los pisos superiores y la terraza, ya que tienen diferentes cargas. Aquí observamos las dimensiones de las vigas propuestas. Podemos observar al lado derecho que hay un cuadro del auditorio y se observa que esas vigas son de mayor dimensión, ya que soporta una mayor carga. En el prediseño de columnas, se escoge una columna esquinera, una de borde y una central, que serían las más críticas, o sea que igual soportan el mayor peso. Hay que tomar en cuenta también que hay un prediseño específico para el auditorio, ya que es un caso especial. Aquí observamos las dimensiones que nos da al calcularlos y teniendo en cuenta la relación de B sobre H que sea mayor a 0.4. Después del proceso de prediseño de los elementos estructurales, el siguiente paso es el modelamiento. Para ello, tenemos una configuración inicial. En este caso, hemos trabajado con el sistema MKS o técnico y la normativa necesaria. También se ha definido un espacio de trabajo compuesto por los ejes y la distancia entre los mismos planteados en el plano arquitectónico. Se han definido los materiales, siendo estos hormigón de F'C de 210 kg fuerza por centímetro cuadrado, y el cual tiene un módulo de elasticidad de 15.000 por raíz de F'C, propuesto por la normativa NEC para edificaciones sísmicas. También se ha definido un acero de refuerzo de 4.200 kg fuerza por centímetro cuadrado. Se ha definido una losa alivianada tipo waffle de 30 centímetros de espesor. Se escogió este tipo puesto que se acerca más a la realidad de nuestro país. Se definieron las secciones de las columnas y vigas propuestas por el predimensionamiento. Cabe resaltar que estos elementos fueron agrietados como dispone la norma. Se han definido secciones para gradas y rampas, siendo el espesor de la grada 15 centímetros y la rampa 20 centímetros. Complementos para el modelo. Se han definido patrones de carga, el espectro de diseño, la masa sísmica reactiva, el análisis modal y las combinaciones de carga. Dentro de ello, también se ha definido efectos de segundo orden y los diafragmas correspondientes. Buenas tardes, en esta parte voy a hablar de las verificaciones. Como podemos ver, en esta parte tenemos el periodo 0.98 del ETAPS. Me dirijo al informe. Tenemos la verificación con una altura de 20.18, símbolos estructurales ni diafragmas rígidos. Nos da, este es de la NEC 0.822 y 0.98 del ETAPS. Nos está cumpliendo, no excede el 30% que nos dice la NEC. Por otra parte tenemos las derivas estáticas. Tenemos una deriva de 0.0182 y en Y tenemos de 0.0014. Entonces aquí tenemos las dinámicas, tanto en X como en Y. Saqué una tablita, entonces aquí puse las derivas elásticas y las inelásticas respectivamente por el factor R de 8 y de 0.75. Que no excede, ¿no? No excede el 0.02%, no, perdón, 0.02 que nos dice la NEC. Nos da 0.01 que está cumpliendo. Por otra parte, me paso a la participación modal de masa y la verificación de la torsión. Por ejemplo, aquí tenemos el periodo fundamental. Aquí tenemos traslación en X, traslación en Y y rotación en X. Tenemos traslación y rotación como nos había solicitado. El periodo, el modo de vibración se cumple en el modo 20, pero yo creo que con
con muros estructurales podíamos reducir un poco el modo para cumplir el 90%, pero vemos que en el 10 se está cumpliendo el 50%, que estaría bien. Por otra parte, revisamos la torsión, sacamos del ETABS, hacemos el cálculo respectivo que nos había indicado, nos da 0.2857 más 0.225 multiplicado por 1.2. El delta PR, el delta máximo tiene que ser menor al delta PR, está cumpliendo. También sacamos en esta parte del ETABS, sacamos los valores respectivos y nos da un delta máximo, nos da menor al delta PR, está cumpliendo, está cumpliendo. Por otra parte, pasamos a la distribución de cortante basal. Tenemos las cargas laterales, desde donde se genera el sismo. Desde dónde va a generarse el sismo. No consideramos los subsuelos. No consideramos los subsuelos. En esa parte resaltando. Tenemos el cortante basal. Por ejemplo, aquí tengo la carga sísmica reactiva de 1183.53 y un cortante basal de 66.005. Apoyándome en esta gráfica, saqué un cálculo adicional. La masa por piso, entonces multiplicado por el 9.81 para hacer una comprobación, tenemos aquí solo desde donde se va a generar el sismo, tenemos 1183.53, entonces el peso sísmico, entonces aquí comprobamos 1183.53, está correcto. Por otra parte, como ya tengo la masa por cada piso, entonces puedo transformarla al peso para sacar el peso total de la estructura. Multiplicamos por 9.81, entonces el peso total nos sale 2.520.69. Entonces, el que habíamos calculado manualmente en el Excel nos salió 2.414, pero sin considerar las gradas y las rampas. Para concluir el video, tenemos las conclusiones, donde la deriva máxima inelástica en dirección X es de 0.109 y la dirección en Y es de 0.089. Por lo tanto, esta deriva es menor a la deriva admisible, de la cual es 0.02, lo que nos indica en la NEC SEDS. Otra conclusión, al obtener las respectivas derivas, nos podemos dar cuenta que la estructura está sobredimensionada. Sin embargo, con esas dimensiones las columnas con esas columnas se salvaguardaría la vida de las personas. Hay que tener en cuenta que el precio de la estructura se elevaría. Para abaratar costos, es recomendable disminuir las dimensiones de las columnas, en las cuales las derivas aumentarían. Pero hay que tener cuidado de que no se sobrepase la deriva admisible de la NEC, de la cual es 0.02. La carga sísmica reactiva que nos dio es de 1.183.53 toneladas fuerzas, con un cortante basal máximo de 66.05 toneladas fuerza. También, el peso total de la estructura calculada manualmente fue de 2.414.6 toneladas fuerza, la cual es menor a las obtenidas por el ETABS, en la cual nos dio un valor de 2.520.65 toneladas fuerza. Esto se dio que no se tomó en cuenta las escaleras ni las rampas de la estructura. Luego, para la verificación del periodo, se obtiene el número de modos de vibración necesarios para obtener una participación de masa modal efectiva, acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura. Esto se dio en nuestro modelamiento en el modo 20 en la sección en dirección X y en dirección Y se dio en el modo 22. Con eso agradecemos su atención.